Bien jóvenes. En esta segunda parte del video que les va a ayudar a elaborar su proyecto, ¿no? Una guía y pues parte de los cálculos que deben hacer. Les recuerdo que ustedes deben acomodarlo de la mejor manera con una presentación acorde al nivel de un proyecto de presentación, ¿no? O al acorde a la presentación de un proyecto. Bien, nos habíamos quedado en la última clase en el cálculo o la determinación de la demanda máxima. Entonces habíamos revisado todas las combinaciones de carga del método LRFD y hemos determinado que la combinación con mayor demanda, es decir, la que más carga va a tener sobre el pórtico principal de la nave industrial o galpón, pues es la combinación número 2, ¿sí? Esta de aquí. Entonces tranquilamente ustedes pueden escogerla o si lo van a programar en una hoja, pueden poner la carga repartida máxima, ¿sí? O la carga repartida de diseño. La carga repartida de diseño, diseño va a ser igual al máximo valor entre todos estos datos, ¿no? Yo voy a poner como referencia. Bueno, escribámoslos todos. Vamos a escribir todos. Una vez que terminamos de escribir el comando, pues ponemos igual y ya tenemos a nuestro dato, ¿no? Entonces esto lo vamos a querer en toneladas sobre metro. Y tenemos, ¿no? El dato nos va a llamar a la combinación 2. ¿Qué vamos a hacer con este dato? Con este dato ya nos vamos al software, ¿sí? En este momento vamos a abrir el software. Ustedes pueden abrir su etapas 21, versión 21, versión 22, la versión que tengan, ¿no? Vamos a hacer clic acá en New Model. Hacemos un clic, nos va a desplegar una ventana en la que vamos a seleccionar la tercera opción. Entonces vamos a utilizar la configuración con los diferentes códigos. En este caso las unidades que vamos a visualizar, vamos a utilizar MKS, vamos a tener los materiales de la región, los materiales que mayormente llegan acá a nuestro país, los materiales de Estados Unidos o los materiales en los cuales, o la normativa en la cual se basa nuestro país para también generar sus propios materiales, ¿no? La base de datos de la sección de acero, que no las vamos a utilizar, pero seleccionémosla, ¿no? La última, ISC 15, es decir, la base de datos del manual del ISC 15. Ya esto es para cuando ustedes, si quisieran utilizar un perfil de ese manual, pues simplemente lo seleccionan. El código de diseño, el ISC 36022, ¿no? Con el que estamos estudiando. Y para hormigón, pues 2019 es el último disponible en esta versión del ETAPS. Ok. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener a la configuración de la malla para
para la geometría de la nave industrial y específicamente la del pórtico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento? En este momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos la geometría del pórtico. ¿Sí? Nosotros ya tenemos la carga. Que se genera aquí. Ya tenemos esta carga, que es la máxima que va a actuar sobre el pórtico, ¿no? La máxima carga que va a actuar sobre el pórtico. Esta carga, recordemos o recuerden, análisis estructural, cuando revisaron o estudiaron marcos, esta carga genera demandas o fuerzas internas en los elementos estructurales que conforman el marco o pórtico. ¿Cuál va a ser la fuerza interna que nos va a interesar para el predimensionamiento de este pórtico? Pues los momentos, ¿no? Entonces, esta carga va a generar un momento en la intersección o nudo entre la columna y la viga de cubierta en ambos extremos, momento. También va a generar un momento en la intersección de los elementos vigas que conforman la cubierta, momento. Entonces, los momentos que se van a generar acá, ¿sí? Si usáramos métodos clásicos o matriciales, como lo aprendieron en estructuras 2, ingeniería de estructuras 2, pues van a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar el software para determinar estos momentos con los cuales vamos a predimensionar la geometría del pórtico principal o representativo del galpón, ¿sí? Para ello nos vamos al software. Ok, antes de ir al software, en el software, ¿qué necesitamos ingresar? La configuración de la malla, ¿no? Entonces se trabajan con mallas. Estos software de análisis estructural utilizan el método matricial, para lo cual es necesario establecer todo en coordenadas o establecer mallas a las cuales nuestros elementos van a tener un inicio y un fin, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a determinar? Nosotros vamos a determinar o vamos a establecer la malla que vamos a tener. Vamos a colocarle un color negro. Vámonos con una línea recta y tenemos, si tenemos nuestros ejes X y Y, X y Y, si tenemos nuestros ejes X y Y, en el eje de las X, ¿cuántas líneas vamos a tener verticales, ¿no? Entonces, veamos, en X vamos a tener una línea, vamos a tener dos líneas, es decir, dos ejes, y vamos a tener tres ejes, tres. Mientras que en Y vamos a tener un eje en la base, otro eje a la altura de la columna y otro eje en el cumbrero del galpón, ¿no? Entonces vamos a tener 3 por 3. Y en Z vamos a tener solo uno, ¿sí? En Z, aquí vamos a tener solo un Z, ¿no? Z.
Listo, nos vamos con esto. ¿Qué dimensiones vamos a tener? Vamos a tener 13 metros, 13 metros, altura 6 metros y esta altura 2.60 metros para este ejemplo que estamos ejecutando, ¿no? Bien, nos vamos al software y tenemos grids o malla, ¿no? Dimensiones de la malla. Número de líneas de la malla en X. Vamos a tener 3. Número de líneas de la malla en el eje de la Y. 3. Espaciamiento en X. Pues en el espaciamiento en X es uniforme. Entonces vamos a tener 13 metros. Y el espaciamiento en Y no es uniforme, pues, pero vamos a ponerle uno de los dos. Vamos a ponerle 6. Cuando usted tenga mallas simétricas o un mallado con espaciamiento equidistante, que es lo que significa que tienen separaciones iguales, vamos a poder configurar desde esta primera ventana directamente la malla. Pero como en este caso en Y no tenemos medidas iguales de separación de malla o de separación de ejes dentro de la malla, vamos a tener que irnos aquí a la configuración del espacio, ¿no? Y vamos a tener edit. Vamos a editar los datos de la malla. Entonces miren, en la parte derecha podemos visualizar cómo estaría quedando la malla, pero esto tenemos que editarlo. Hay dos formas. Ustedes lo trabajan con coordenadas o lo trabajan con espaciamiento. Para que no se confunda, inicialmente trabajé con espaciamiento. En X tenemos desde el eje A, 13 metros, eje B, 13 metros, y pues el último eje no tiene otro espaciamiento, así que se marca como 0. Mientras que en Y, desde 1 hasta 2, que es 1 es la base, 2 sería la altura de columna, pues aquí tenemos 6 metros. De 2 hacia 3, usted va a tener 2 metros 60, y de 3 hacia arriba no tenemos nada, entonces es 0. Ok, listo. Un ratito, ya. A ver, aquí hay que hacer una pequeña aclaración, ¿no? Yo estaba, esperen un momento aquí. Cuando armamos la malla, aquí hay un error, ¿no? Cuando armamos la malla, en la base vamos a tener a los ejes X y Y en la base, ¿sí? Es decir, en el plano base vamos a tener X y Y. Mientras que en altura vamos a tener Z. En altura vamos a tener Z, ¿no? Entonces, dicho esto, X y Y, lo que estábamos configurando en este momento, pues estaría erróneo, ¿sí? Estaría erróneo. Entonces regresamos acá, vamos a editar nuevamente, y nosotros en la base, lo único que vamos a tener es un pórtico. Por lo tanto, este elemento en X sí nos sirve, pero en Y no nos sirve. No es una elevación. Y no es una elevación, Y es una dimensión en la planta. En planta, ¿no? Y es una dimensión en planta. Por lo tanto, voy a eliminar esto. Elimino. Y pues creería que no puedo, no, sí puedo eliminar. Elimino esta y me quedo con esta. 0, ¿no? 0 está bien porque solo necesito una línea. Ok. Repito, vámonos acá de nuevo, para que quede claro, ¿no? Aquí una pequeña confusión al momento de explicar. En planta, el software asigna eje X y eje Y. Son dimensiones en planta, ¿no? Si lo queremos ver,
perdón, si lo queremos ver con unas líneas, vamos a tener esto, ¿no? ¿Sí? La planta. Y la elevación es en Z. Todo lo que se eleva perpendicular a los planos X y Y, pues es Z, ¿no? Esto. Y en Z es que vamos a configurar la altura del pórtico, no en X y Y. En X y Y es para la geometría en planta. Pero como primero vamos a analizar un pórtico, no necesito las dimensiones en Y, simplemente la configuración en X, ¿no? Aquí en X. Esto es X y esto es Z. Z. ¿Sí? En Y, que es perpendicular, no lo necesito en este momento, porque primero voy a determinar los momentos aquí. Los momentos acá y los momentos aquí, ¿no? Bien. Ahora sí, volvemos al software. Una vez configurada la dimensión en planta, es decir, una vez configurado este eje, el eje X, ahora voy a configurar el eje Z o la elevación. Bien, para esto nos vamos al costado derecho de la ventana que nos arrojó el software y tenemos datos de elevación o datos de pisos, ¿no? Números de pisos que vamos a tener, si revisamos, contabiliza el número de pisos como cualquier eje por encima de la base 00, ¿no? Entonces vamos a tener 1 y vamos a tener 2. El primero a 6 metros y el segundo a 260 metros medidos del primero. Entonces vamos a tener número de pisos, 2, altura típica, esto lo vamos a dejar allí debido a que nuestra altura no es típica. Tenemos primero 6 metros y luego 2.6 metros. Entonces nos vamos a editar el tema de las elevaciones. Entonces en la base va a estar en 0, aquí va a estar la altura de columna, vamos a colocar los 6 metros y la segunda planta o el segundo eje va a estar ubicado a 2.6 metros medidos desde el primero, ¿no? Entonces la altura se va acumulando en la columna de elevación. La primera a 6 metros, la segunda a 8.6. Ok. Y ok. Esperemos que cargue un poco. Bien. Miren, tenemos nuestra planta XY, perdón, XY. Y acá tenemos el tridimensional X, Y, Z. Yo en XY no voy a trabajar. Yo en XY no voy a trabajar. Yo voy a trabajar en XZ. ¿Cómo hago para ubicarme en un plano XZ? Me voy acá a elevación y escojo, miren, en qué eje se encuentra el plano X. Está en el eje 1, ¿no? Entonces voy a escoger 1, aplico y ya tengo mi plano XZ. Lo que podemos visualizar a la derecha como tridimensional, ya lo tengo acá en planta, perdón, en elevación, una elevación de vista 2D para poder elaborar la geometría. Bueno, nos vamos. En estos momentos no es necesario configurar mayores datos más que escoger los que vienen por default porque vamos a analizar las fuerzas que se generan en estos elementos.
Entonces miren, nos vamos a ir a dibujar aquí directamente, dibujar este elemento, dibujar viga o columna. Vamos a seleccionar y vamos a escoger una columna, un perfil metálico. Aquí está, columna metálica, ¿no? Esto es por default que lo estamos escogiendo, ¿sí? Estamos escogiendo por default. Continuo, sí, continuo, porque es un pórtico, entonces debe haber conexiones a momento. Por eso escogemos continuo. Si no, si estuviéramos con una armadura, los elementos que estarían trabajando en tensión y compresión, pues vamos a utilizar Pinet, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a idealizar el pórtico y vamos a escoger continuos para dibujar los elementos. Entonces veamos, partimos desde la base hasta la altura de columna, luego hasta la cumbrera. Repetimos esta parte, si se quedó sin audio en una parte del video, entonces vamos a continuar desde aquí nuevamente. Dibujamos los elementos, escogemos steel col o columna metálica, por default nada más, solo para tener un elemento en el marco. En la opción de momentos o liberación de momentos vamos a escoger continuo, ¿sí? Para que se generen los momentos en las uniones, ¿no? Usted puede escoger Pinet cuando quisiera que el elemento no tenga momentos en sus extremos. Bien, nosotros escogemos continuo y dibujamos directamente. Base, altura de columna, cumbrero, altura de columna y base. Y escape. En este escenario vemos cómo se nos dibujan automáticamente los apoyos. Estos apoyos son apoyos simples, ¿no? Vamos a seleccionarlos. Ustedes, si quisieran cambiar los tipos de apoyo, pues van a asignar aquí Join, Restrain, y aquí usted tiene empotramiento, apoyo simple, un rodillo y no tenemos ningún tipo de apoyo, ¿no? Vamos a escoger empotrado para ver el primer análisis, ¿no? Aplicamos. Ok, listo. Ya, una vez que tenemos esto, vamos a establecer el tipo de carga que vamos a colocar. Nos vamos a Define. De allí tenemos Load Pattern. Y habíamos indicado, voy a borrar esto, Delete. Ya, entonces vamos a buscar aquí Super Dead, carga sobreimpuesta. Factor multiplicador del peso propio 0, porque es una carga, no es un elemento. No es un elemento propio del software, entonces agregamos. Listo, ok. Seleccionamos los elementos viga sobre los cuales vamos a incorporar la carga repartida última de 1.281 toneladas. Entonces nos vamos a asignar frame loads, cargas en los elementos frame, carga distribuida. Aquí seleccionamos el patrón de carga que vamos a agregar. Aquí usted, si quiere agregar un momento, lo agrega. Si quiere agregar una fuerza, la agrega. La fuerza y el momento, pues usted puede escoger en qué dirección la agrega también. En este caso, como son fuerzas gravitacionales, vamos a escoger gravity, ¿no? Y si usted tuviera cargas variables por longitud, entonces usted establece aquí su carga trapezoidal. En este caso, solo tenemos carga uniforme. Vamos a tener una carga uniforme de 1.281 toneladas sobre metro o 1.281 toneladas sobre metro. Aplicamos y automáticamente se dibuja la carga en el elemento, ¿sí? Vamos OK. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente.
Ya una vez que tenemos las cargas, lo que vamos a hacer es seleccionar el marco. ¿Sí? Se me selecciona el marco con una ventana, hago clic y arrastro hacia la izquierda. Entonces se me selecciona el marco y me voy a asignar. Vamos a asignar unos nudos rígidos en Length Offset. ¿Sí? Nos vamos a definir longitudes. Esto es 0. Vamos a colocar 0. Vamos a colocar un factor de rigidización de 0 también. Y auto, ¿no? Aquí establecemos un auto que por default el software me genere estos nodos rígidos en las intersecciones de los elementos, ¿no? Aplicamos, ok, y seleccionamos todo y nuevamente seleccionamos todo, esta vez de izquierda a derecha. Nos vamos a Edit, vamos a revisar, bueno, vamos a tratar de corregir por ensamblado, a veces por ensamblado del marco, puede que algo se suelte por allí, ¿no? Entonces para corregir eso, Merge Point y 1 milímetro de tolerancia. Aplicamos, allá dice que no hay, o sea que todo está unido, así que no encuentra algo que unir, ¿no? Entonces estamos bien, ok. Bien, ya tenemos la carga sobre el marco. Lo que vamos a hacer es correr este pórtico, ¿no? Vamos a hacer clic aquí en Run Analysis. Un análisis, tengo que grabar esto, un ratito. Descarga. Vamos a poner nuevo modelo proyecto. Modelo proyecto, ok. Y esta primera corrida es demanda para el predimensionamiento. Guardamos. Se corre el modelo y nos arroja primero nos va a arrojar una deformada. Bueno, aquí a la derecha pudimos ver, ¿no?, cómo se deformó esto. Usted puede rotar esto con la ruedita del mouse y con Shift. Shift, ruedita y rota esto, ¿no? Pero bueno, yo lo quiero revisar acá a la izquierda. Voy a pedir los diagramas de fuerza y de momento, ¿no? Entonces me voy aquí a Display para Frame, los Link Force. Entonces fuerzas en los elementos. Voy a escoger el patrón de carga que utilicé para colocar las cargas y voy a pedir el momento 3,3, ¿no? Voy a pedir que me dé el diagrama y que me dé los valores. Aplico. Se me ubicó en el costado izquierdo, pues yo lo quiero de este lado, hago clic en esta ventana y vuelvo a pedir. Ahí está. Entonces miren, tenemos 51 toneladas con 27 en la unión de la columna con la viga. Asimismo, ¿no?, tenemos 51 toneladas, punto 27. En el lado opuesto también tenemos 51 toneladas, punto 27. Y acá vamos a tener 19, parece. Vamos a corregir, aquí no, 19,20 toneladas en el cumbrero. En la base vamos a tener 40 toneladas por metro, perdón, 40 toneladas metro, ¿no? Estos son momentos, toneladas metro. Sí, ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando tenemos estos tipos o estos diagramas de momentos, estamos indicando que el marco va a desarrollar momento tanto en la unión columna-viga
como en la base. Garantizar que se desarrolle o garantizar que el elemento resista este momento en la base, muchas veces es complicado, pero garantizarlo en obra. ¿A qué me refiero? Por la mala calidad de mano de ejecución, es decir, de la mano de obra, muy probablemente estos elementos no los fabriquen de una manera adecuada, tanto así que puede llevar a que este tipo de galpones, de la forma en que la vamos a hacer, tipo cercha, pues no se garantice y pues tienda a fallar, ¿no? Entonces, la conexión en la base, si no se garantiza, pues usted, aunque diseñe bien, en obra puede haber problemas, ¿no? Entonces, nosotros en este caso vamos a liberar esta base, ¿no? Vamos a liberar la base a apoyado, articulación, y pues ya en los planos estableceremos que el tipo de conexión en la base es un tipo articulado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo liberamos esto? Soltamos el candado de aquí, aceptamos y seleccionamos los puntos de la base, asignamos, nos vamos a Join Restraint y hacemos clic en el segundo, ¿no? Vamos a colocar un apoyo fijo, ¿no? Articulado fijo. Aplicamos, ok. Volvemos a correr. Y recuerden, teníamos en las uniones columnas vigas 51 toneladas. Ya este es no es un error, es un warning que nos arroja, pero ya lo corregimos, tranquilo. Ya esto se lo puede corregir de la siguiente manera. Soltamos el candado. Como es un análisis 2D, vamos a Análisis, Set Uptick de grado para las liberaciones del análisis, es decir, si queremos en plano o en 3D. Entonces, en este caso nosotros lo queremos en el plano XZ, clic, ok. Volvemos a correr. Y ya no nos arroja ese error, ¿no? Porque es un análisis en 2D. Ya el marco no se deforma hacia el perpendicular a este plano, no hacia el fondo, hacia su profundidad. Bien, entonces vamos a pedir nuevamente los momentos y recordemos, momentos, aquí, display frame, super dead, momentos, diagrama, valores, aplicamos. Entonces vamos a tener un momento ahora de 56.55 toneladas, ¿no? Subieron 5 toneladas en las uniones columna-viga y aquí subimos, no recuerdo cuál era el último, pues subimos a 29, casi 30 toneladas. Ya esto, para que se vea mejor, se hace en Option, Graphic Preference, y aquí vamos a poner 10 y acá pues démosle 5, no sé. Ok, ya tenemos los números un poco más grandes, ya se puede visualizar bien. 29 toneladas y 56. Si te lo quieres visualizar de otra manera, pues hace clic en el elemento, columna, clic, lo señala con el clic normal, luego clic derecho. Y vemos que tenemos un cortante en la columna de 9.43 toneladas y un momento de 56.55 toneladas, ¿no? Así mismo en la viga vamos a tener un momento de 56.55 en la unión columna
viga y en el cumbrero vamos a tener 29.33 toneladas, ¿no? Bien. Entonces estos son los momentos que necesitamos. Ahora sí, vamos a predimensionar el elemento. Y aquí se viene algo bastante interesante que ya hemos visto, ¿no? Algo que ya hemos visto y algo que vamos a complementar. Bien. Guardamos esto y nos vamos acá a nuestra hojita de cálculo. Ahora sí. Vamos a anotar aquí el dato y vamos a tener 56.55. Vamos a dejarlo en 57, ¿no? 57 toneladas por metro, momento. Este momento se genera en el nudo viga columna. Vamos a bajar esto de aquí. Ah, no. ¿Dónde está? Acá abajo está. No, dejémoslo acá arriba. No. Ya, ahí. Bien. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer nosotros con este momento? Vamos a hacer lo siguiente. Síganme acá. Voy a... Sí, aquí al lado lo voy a escribir. Cerramos esto. Miren, ustedes recuerdan la ecuación de la fricción, ¿sí? La ecuación de la fricción que la debieron haber visto en hormigón, pero o en resistencia a materiales también, pero rige para todo tipo de elementos, ¿sí? Rige para todo tipo de elementos y todo tipo de material. ¿Cuál es la ecuación de la fricción? Esto es igual a esfuerzo, perdón, salgo de aquí ya, esfuerzo va a ser igual a momento por C sobre I. El esfuerzo es el esfuerzo resistente del material. El momento es el momento de la demanda que puede resistir este elemento. C, y ya recordemos lo que era C, era la distancia entre el centroide. Si yo tengo un elemento, aquí lo voy a dibujar en la parte, aquí al lado. Si yo tengo un elemento ya sea simétrico o asimétrico, y yo determino el centroide, C es la distancia entre el centroide y la fibra extrema del elemento. La distancia entre el centroide y la fibra extrema del elemento. Si el elemento es simétrico, pues C va a ser igual tanto en la parte inferior como en la parte superior. Pero si el elemento es asimétrico, pues voy a tener un C para la parte inferior y voy a tener un C para la parte superior. Bien, ahora, como nosotros estamos estudiando el acero, este esfuerzo va a ser FY. Esto va a ser igual al momento que va a resistir el elemento por C. Vamos a trabajar con secciones simétricas, ¿sí? Entonces vamos a tener que C es la mitad de H. Entonces, H entre 2 sobre la inercia de la sección. Entonces yo aquí ya tengo el momento. Ya tengo el momento, ¿no? Este momento que mi sección va a resistir debe ser mayor o igual a... Este momento que mi sección va a resistir debe ser mayor o igual a la demanda, ¿sí? Entonces, considerando la igualdad, ya tenemos el valor de M. Tenemos el valor de M en el cual comparar si nuestra sección va a estar apta o no para recibir este momento. Tenemos FY, este dato lo vamos a determinar y este dato lo vamos a determinar también, ¿sí? Pero entonces yo voy a despejar M.
porque es el momento que va a resistir mi sección y con el cual tengo que comparar el momento de la demanda que se generó acá, ¿no? Este es el momento de la demanda, momento de la demanda. Este es el que yo tengo, ¿no? 55, pongámosle 57 toneladas por metro, unidad de momento, ¿sí? Toneladas por metro. Bien, vamos a despejar M, voy a tener I por FY igual a M por H entre 2. A M por H entre 2. M va a ser igual, es decir, el momento resistente de la sección va a ser igual a el momento resistente de la sección va a ser igual a 2, está dividiendo paso a multiplicar por la inercia de la sección por FY sobre H está multiplicando, pasa a dividir sobre H. Listo. Y como estamos trabajando con el método LRFD, multiplicamos cada miembro por su respectivo coeficiente phi, ¿no? Vamos a ponerle con otro color. Phi y por phi. Phi a flexión 0.9. Listo. Entonces, vamos a determinarlo. Vamos a borrar esto y hacer el dibujito que necesitamos. Bien, vamos a borrar aquí. Borramos todo esto. Entonces miren cómo las asignaturas de análisis de estructura o ingeniería estructural o estructuras 2 o estructuras 1, ¿sí? Funcionan, sirven. Eso acompañan durante la vida del ingeniero diseñador. Ok, entonces ¿cómo va a funcionar esto? Miren, tenemos nuestro galpón y este elemento que estamos diseñando, que estamos colocando aquí, va a tener una sección. Esta sección va a tener una altura y va a tener una inercia. Las secciones típicas de galpones tipo Celcha son las siguientes. Si yo voy a dibujar un corte, ¿no? Un corte en cualquier punto de la Celcha. Entonces voy a tener tipo 1, un perfil cuadrado o rectangular en la parte superior, un perfil cuadrado rectangular en la parte inferior y pues evidentemente estos dos perfiles están unidos por los elementos que van a trabajar a tensión o compresión, ¿sí? Y otro tipo de secciones son las secciones en las que tenemos perfiles C, parte superior, parte inferior, y tenemos los ángulos que unen a estas C, ¿no? Ángulo y ángulo, ¿sí? Déjenme corregir aquí la C y la C. Ya, el tipo 2, ¿no? Si le llamamos a esto tipo 2, son elementos costosos. Tenemos dos ángulos, tenemos dos C, entonces son costosos. Este tipo 1 es
es menos costoso que la tipo 2. Bien, entonces nosotros nos vamos a ir con el tipo 1. Este tipo 1, si yo lo dibujo en elevación, ¿sí? Voy a dibujar en elevación, tenemos el perfil superior, tenemos el perfil inferior y pues tenemos los elementos diagonales. ¿Ya? Esta sección es la que está sometida a momento. Un momento. Esta sección es la que está sometida a momento. Perdón. Esta sección es la que está sometida a momento. ¿Sí? Este momento va a tensar un extremo, comprimir el otro extremo, ¿no? Comprime, tensiona. El par de fuerzas respecto al centroide de la sección genera este momento que está aquí, ¿no? O este momento que está aquí genera el par de fuerzas respecto a la sección. Esto es H entre 2 y esto es H entre 2. Tensión, compresión. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a buscar un perfil tubular y vamos a darle una altura H. Vamos a darle una altura H para satisfacer la ecuación, ¿sí? Vamos a darle una altura H para satisfacer este término de la ecuación. Y con la selección del perfil vamos a establecer la inercia de toda la sección. Esta la vamos a llamar inercia total. Inercia total. Bien, y esta parte es interesante. Vamos a ver lo siguiente. Aquí nos vamos a ayudar un poco ya con los cálculos que ya tenemos. Recuerden que nosotros hemos ya calculado inercias de perfiles tubulares. Entonces ahora lo que vamos a tener que calcular es la inercia de toda la sección, y esta es una sección compuesta. Si es una sección compuesta, ya nosotros sabemos cuáles son los principios para calcular la inercia de una sección compuesta. Y la sección compuesta va a estar dada por el valor de la inercia que va a tener. Esta va a ser la inercia 1, que dado nuestros apuntes y nuestra hoja de cálculo ya lo podemos tener. La inercia 1 va a ser igual a la inercia 2, a no ser de que usted cambie su perfil inferior, ¿no? Digamos que es la inercia 2, ¿ya? Y estas inercias van a estar referenciadas al centroide de esta sección. Como si tenemos simetría, pues evidentemente el centroide va a estar en la mitad de toda la altura. Y este H está medido hasta el centroide del área superior y el centroide del área inferior, ¿no? Hasta ahí, H medios, ¿no? Bien. Como nosotros hemos determinado el momento que se genera aquí, esta altura de H que vamos a determinar para satisfacer ese momento es la siguiente. Línea, es esta altura, ¿no? Esta de aquí. Esa es la altura de H. La misma que va a estar en la parte de la derecha.
Luego vamos a determinar la altura de h para satisfacer el momento que se genera en el cumbrero. Y de aquí vamos a tener nuestra sección, el predimensionamiento ya de nuestra sección. Bien, borramos esto. Esto de aquí lo vamos a borrar nuevamente. Que se ve un poquito... no tiene buena pinta. Ya. Entonces esto vamos a hacerlo simétrico. Listo. Allí sí, ¿no? Con los momentos que tenemos vamos a dimensionar todo esto que está aquí. Bien, para ello vamos a tener, y ahora sí, dibujando esta sección un poco más grande, vamos a tener el rectángulo de la cuerda superior. Vamos a tener la unión, pero esta está entrecortada, ¿no? Porque esta es una diagonal. Aquí los que van a sostener la tensión y la compresión producto del momento son la cuerda superior y la cuerda inferior, ¿no? Es decir, el perfil tubular superior y el perfil tubular inferior, ¿no? Bien, como es simétrico, vamos a tener al centro, el centroide en este sentido, ¿no? Perdón, en esta ubicación, en la mitad. Bien, listo. Ahora sí, recordemos que nosotros teníamos ya nuestras hojas de cálculo para calcular las propiedades de la sección de los elementos rectangulares tubulares, ¿no? En este caso, yo voy a escoger el dato del perfil, es decir, qué perfil, qué tubo, es decir, qué tubo voy a escoger tanto para la parte superior como para la parte inferior. En este caso, bueno, vamos a ver, probemos con 10 en 10 en 3 milímetros. ¿Sí? Y yo voy a estimar este h, es decir, esta distancia yo la voy a estimar, esta distancia, ¿cuál va a ser esta altura? Esta altura yo la voy a estimar. ¿Hasta qué valor? La voy a estimar hasta un valor que satisfaga el momento. Es decir, que si yo cambio h, evidentemente se va a cambiar la inercia. Y a los dos ir subiendo, pues voy a satisfacer el momento actuante en este punto del pórtico, ¿no? En primera instancia estoy revisando, voy a determinar este h que está aquí. Este h que está aquí, ¿no? Este valor de h. Que para los cálculos le he llamado h de la rodilla, o altura de la rodilla. Voy a empezar con 1 metro. Entonces miren, yo tengo ya todo
todos mis cálculos para determinar la inercia de la sección del perfil rectangular. Pero yo no voy a escribir todo eso nuevamente aquí, no. Yo no voy a escribir todo eso nuevamente aquí. Entonces abro un bloque de cálculo. ¿Sí? Voy a abrir un bloque de cálculo y este bloque de cálculo se lo abre de la siguiente manera. Usted hace clic en algún punto, vamos a abrir esto por aquí, hace clic por allí y control shift A y se creó. Control shift A y se creó, ¿no? Entonces usted lo crea, lo abre y aquí usted puede hacer todo el cálculo que quiera, ¿no? Entonces miren, en este caso lo que hice fue abrir el bloque, copiar y pegar los cálculos que tengo para mi tubo rectangular, ¿no? Entonces determino el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, para determinar mis centroides, centroide en x, centroide en y. A mí lo que me interesa, si yo tengo esta sección, a mí solo me está interesando la inercia en X, porque es la inercia que va a resistir el momento, es la inercia que va a aportar a la resistencia de la sección para combatir el momento o la demanda que se genera. Entonces a mí me importa la inercia en X. Y recuerden cómo era la ecuación de la inercia de una sección compuesta. Esto es igual la inercia del elemento más el área de cada uno de los elementos por la distancia, en este caso y, de cada elemento elevado al cuadrado, ¿no? Y esa es la inercia X total. Entonces yo rápidamente puedo obtener este parámetro, ya lo tengo, de los cálculos que he realizado, de los cálculos que he realizado previamente. Las áreas también ya las tengo, el área de cada uno de los rectángulos, de los tubos rectangulares. Solo me falta esta distancia de y, ¿no? Entonces veamos, ya tengo los centroides, tengo la inercia, esta inercia Ix es la inercia de toda la sección del tubo rectangular, ¿sí? Esta es la inercia de la sección del tubo rectangular, nada más. Es la inercia de la sección del tubo rectangular. Entonces, para determinar la inercia de la sección del tubo rectangular necesito las inercias individuales del tubo rectangular y los brazos de palanca de Y del tubo rectangular. Ahora sí, para determinar la inercia de la sección completa, recordemos, ¿no? Primero, el parámetro de Y, ¿a qué era igual? A la distancia que existe entre el centroide de la figura, ¿sí? El centroide de cada figura hasta el centroide de la figura completa, ¿no? Entonces yo voy a determinar este valor de Y ¿a qué va a ser igual a esto? Esto va a ser igual a, si yo tengo mi altura h, va a ser igual a esta distancia, voy a ponerla con otro color, este aquí. Esta distancia h entre 2 es esto, ¿no? Esto es h entre 2. 2. 2
H entre 2 menos, si esta altura de aquí es H de la sección, el H del tubo o del perfil, vamos a ponerle, no sé, ok, acá vamos a poner H mayúscula mejor, H mayúscula, sí, para poder diferenciar y no estar colocando muchos sus índices. Así mismo aquí en rojo, un ratito, aquí vamos a poner H mayúscula. Ahí, ahora sí, volvemos acá. Entonces, si este es H mayúscula, es la altura borde a borde de los tubos rectangulares, H entre 2 es la distancia entre el centroide y el borde, ¿no? Tanto arriba como abajo. Si H minúscula es la altura del perfil, entonces el centroide de este perfil rectangular y simétrico está en la mitad. Aquí en la mitad. Por lo tanto, esta distancia de aquí es H minúscula entre 2. Por lo tanto, dy va a ser igual a H medio menos H entre 2. Y este es mi dy. Listo. Con ese concepto nos vamos a formular y tenemos la inercia total de la figura va a ser igual a 2 veces, ¿por qué 2 veces? Recuerden que esto es una sumatoria. Esto de aquí, vamos a borrar un ratito. Esto es una sumatoria. Esto, abro corchete, esto es sumatoria. Sumatoria de la inercia de cada sección, de cada área más el área por el brazo de palanca de Y al cuadrado. Entonces ya tenemos 2 veces arriba y abajo la inercia de cada uno de los rectángulos o de los tubos cuadrados más el área de cada tubo cuadrado por el valor de D, H mayúscula menos H minúscula entre 2 al cuadrado, y eso me da 47.507 centímetros a la cuarta. Esa va a ser mi inercia total de la figura. Esa es la inercia total de la figura. ¿Sí? Esa es la inercia total de la figura, que es lo que necesito. Es lo único que necesito, ¿no? Entonces, con la inercia total de la figura y el valor de H que ya he determinado, voy a aplicar la ecuación que está aquí, ¿no? Esta ecuación la voy a aplicar. Y voy a determinar el momento resistente. Entonces tengo aquí momento resistente va a ser igual a phi, que es 0,9 por flexión, por 2 veces el esfuerzo del material por la inercia total por la altura de la sección. Y esto va a ser igual a 21.64 toneladas por metro. 21.64 toneladas por metro. Y por último, recordemos que la filosofía de diseño establece que el momento último o de la demanda debe ser menor o igual al momento resistente. Si yo quiero establecer esto como un factor demanda-capacidad, esto me dice lo siguiente: momento
momento último, demanda entre capacidad tiene que ser menor a 1. Menor a 1. Bajo ese concepto nos vamos aquí y tenemos que el momento último, que es la demanda, entre el momento resistente, que es la capacidad, me da mayor a 1. Por lo tanto, no es suficiente la altura que he seleccionado. No es suficiente la altura que he seleccionado y tampoco podría no ser suficiente la sección. Si yo no quiero mover la sección, tengo que darle más altura. Si yo le doy 2 metros, tengo 1.19 y ya 2 metros es bastante. 2 metros ya es bastante. Para cumplir con la misma sección, 2.5 metros, y allí podría estar cumpliendo. Si le bajo un poco más, 2.4, tal vez allí me podría quedar, ¿no? 2.4. Ya, entonces eso le va a quedar una rodilla o una altura de rodilla, como le llamo yo. Esta H que está aquí, esta H que está aquí, de 2.4 metros. Si usted quiere disminuir esta altura, pues debe dar mayor sección acá. Puede escoger 15 por 15 por 15, el tubo rectangular. ¿No? El espesor le sube un poco y pues empieza a bajar altura. Estamos en 1 metro, veamos cómo se comporta con 1 metro, 1.45, 1.30, 1.4, 1.5, 0.87, 1.4, 0.95, ¿no? Con 1.40 metros ya estaríamos en una demanda de capacidad menor a la unidad. Pero en 0.95 estamos bastante cercanos a 1. Y nosotros no estamos considerando todavía el sismo, ¿no? Entonces vamos a dejar un margen para el sismo. ¿Sí? Vamos a dejar un margen para el sismo de tal vez 10%. Entonces veamos con 1.5, esto me da 0.87, dejémoslo allí. Un 13% para margen, de margen para que el sismo actúe sobre el elemento, ¿no? 0.87%, 1.5 metros de rodilla. Y así, con el mismo criterio, y así con este criterio, se predimensiona esta altura. Con este criterio se dimensiona esta altura. Con el mismo criterio, teniendo el momento, se dimensiona esta altura de aquí. Esta altura de aquí. Y esta sería altura de cumbrero. Altura de cumbrero, ¿no? Cumbrero. Con el mismo criterio. Pero en este escenario usted ya no va a cambiar el tubo, ¿no? Los tubos superiores e inferiores no los cambia, mantiene la uniformidad, lo único que tiene que variar es la altura. Lo único que tiene que variar es la altura, ¿no? Entonces veamos, esto es la capacidad de la celosía en el nudo viga columna, ahora la capacidad de la celosía en el cumbrero. Yo tenía una demanda de, revisemos, 29, dejémoslo en 30, de 30, tengo los mismos perfiles, 0.15 metros por 0.15 metros o 15 centímetros, perdón, pongámoslo aquí, llamo 15 centímetros porque estoy llamando nomás, no cambio. La medida en milímetros, 4 milímetros, ¿no? Yo lo único que hago es variar la altura ahora. Voy a variar la altura.
para ver cómo se comporta el cumbrero. Entonces, con esta altura de 0,90 yo tengo un momento resistente de 34.1 toneladas y la relación demanda-capacidad de 0,88, ¿no? Yo lo dejaría allí. Pero si bajamos a 8, ya se me pasa 85, 95 y estamos bastante cercanos a 1. Entonces con 0,9 quedamos en 0,88. Le damos chance a que el sismo también, a que el elemento, utilizando el criterio del RFD, a que el elemento tenga capacidad todavía para soportar los efectos del sismo, ¿sí? Bien, hasta allí ya tienen bastante material para que ustedes puedan predimensionar el elemento. En el siguiente video vamos a elaborar ya con este predimensionamiento. Nos faltaría predimensionar los elementos que van aquí. Nos faltaría predimensionar estos elementos, ya les pongo con un color verde. Nos falta predimensionar estos elementos, ¿no? Estos elementos que tienen que cumplir un criterio. Se lo haremos en el siguiente video. Sí, estos elementos de aquí, que lo vamos a ver en el siguiente video, cómo los vamos a predimensionar y cuál va a ser la disposición de estos elementos, ¿no? Sí, algo parecido a esto. Y ya vamos a explicar por qué de la disposición de estos elementos, ¿sí? Bueno, entonces hasta el siguiente video. Que tengan buena noche, buen día o buena tarde.